Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía del siglo XIX, la filosofía en la cual cómo se ha iniciado y de qué manera ha tenido incidencia después a través del tiempo que tiene que ver con el siglo XX. Entonces hablaremos de un personaje que es muy conocido por nosotros, un personaje que hay que mencionar, que valgan verdades, cómo ha marcado la historia del siglo XX, porque este teórico, filósofo alemán Karl Marx cumplió con ciertos requisitos dentro del proceso y entonces le han dado tanto realce que el día de hoy vamos a hablar un poco de él y que es considerado dentro de la filosofía del siglo XIX. Entonces, como parte de este proceso. Como ustedes pueden ver, acá se puede visualizar cómo se ha dado el proceso del capitalismo y hablaremos un poco del contexto histórico. Se dio a través de la segunda revolución industrial del siglo XIX, revolución en los diversos países de Europa en el año 1848. Tenemos que entender que existía tres olas de revoluciones en Europa. Estas son consideradas y acuñadas en la historia como las revoluciones burguesas, la de 1820, 1830, la de 1848. Hay un libro que escribe su colega de Karl Marx que se llama eh, las justo acá vienen las rebeliones campesinas en Alemania, 1848. Entonces podemos ver cómo fue el punto de partida de la Revolución Francesa para que se puedan dar otras revoluciones en el proceso del caminar de este tiempo. Entonces, esto nos va a conllevar a poder entender y comprender mucho mejor los tiempos. Y aquí también hay que tomar y hacer hincapié al imperio de Luis Bonaparte, que va a estar a cargo en este tiempo, producto de esto después de la postrevolución francesa. Y también vamos a encontrar lo que es importantísimo durante este proceso, la Liga de los Comunistas, cómo los comunistas en el siglo XIX van a tomar participación en muchas decisiones y de una manera prácticamente, podríamos decir, poco a poco, hasta tomar posición de ella. Viene de ahí viene lo que es Charles Darwin. Darwin, el inglés teórico británico. Él nos va a traer pues el origen de las especies, como lo dije en un momento. El origen de las especies es un libro donde nos habla cómo los animales tuvieron todo este proceso de evolución y la selección natural que se tiene en el caminar y el crecer que hay. Entonces, aquí nosotros conocemos cómo el más apto es el que sobrevive y se va desarrollando. Luego de eso, en este contexto histórico, encontraremos algo que es importantísimo, la primera internacional de los trabajadores. Entonces, en esta primera internacional de los trabajadores es donde van a unirse para poder hacer un frente y empezar a reclamar, a luchar por sus derechos como trabajadores. Esto también les va a conllevar a tener mucho más protagonismo en varias actividades que se va a dar a través del tiempo. Durante todo este tiempo tenemos que reconocer que Karl Marx fue un filósofo, periodista, economista, ideólogo. Perteneció a los hegelianos de la izquierda en esos tiempos. Hasta el mismo teórico, filósofo Carlos Marx va a decir, en mi época de juventud yo era un joven hegeliano idealista y luego me he convertido en mi vejez en un materialista, ¿no? Entonces, él va a elaborar una concepción, ¿no? Una ideología, un proceso ideológico en torno al materialismo de la historia. Por eso ustedes van a encontrar que estos dos teóricos nos van a proponer una periodización de la historia que será justo en el siglo XIX, muy distinto que Cristóbal Keller,
que propuso en el siglo XVII, siglo XVIII, que también era un alemán. Entonces, Karl Marx y Friedrich Engels lo que van a proponer es que la historia se basa en el modo de producción y en su estatus socioeconómico. Una de sus obras muy conocidas es pues el Manifiesto Comunista, los manuscritos económicos, El Capital y entre otros más. El propósito que quería Karl Marx y Friedrich Engels, él decía que se quería transformar la realidad social a través de una revolución. Entonces lo que se buscaba aquí era sobre todo la búsqueda de una sociedad sin clases sociales. Él decía, pues así como Darwin, esto es interesante, descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, lo que buscaba Marx es la ley del desarrollo de la historia humana. Entonces, hay que entender pues que Marx era un hombre de ciencia, pero esto pues nos ha conllevado a tener pues una idea de cuál era su propósito. Por eso él va a escribir un tema muy interesante, una de las tesis de Feuerbach, en donde él menciona y dice, pues los filósofos hasta el momento lo único que han hecho es interpretar la realidad, pero más no lo han transformado. Entonces lo que él decía, hay que transformar la realidad, ese momento latente que existe y cambiar nuestro statu quo de las cosas. Entonces, para eso él decía, se tiene que buscar una revolución y la revolución para él era pues los cambios significativos y que tenía que ver desde la estructura para poder defenestrar la superestructura. Profe, ¿qué es la estructura? La estructura es pues el tema económico, ¿no? Como ustedes sabrán, toda sociedad está basada en una economía. Entonces él decía, para cambiar la educación, para cambiar la ciencia, la religión, el arte, el teatro y muchas cosas más, tendríamos que, eso es conocido como la superestructura. Entonces tendríamos que cambiar la estructura económica. Entonces la única manera de cambiar las diversas disciplinas era pues basándose en la economía. Porque también hay que entender pues que este teórico era un economista. El marxismo es un instrumento teórico práctico y por eso justo en su onceava tesis, miren lo que decía en su tesis sobre Feuerbach, dice, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ahí se reúne Marx y los jóvenes hegelianos. Es que, miren, Hegel o Georg Hegel, él era pues un idealista absolutista. Entonces, él hablaba que la filosofía es un todo, ¿no? Entonces, y él va también, Hegel va a introducir, o Hegel, como quieran decirlos, nos va a traer consigo un término que es muy interesante, la dialéctica, que después va a ser usado por el mismo Marx. Entonces, en el lado izquierdo, eso vemos, y en el lado derecho nos estamos visualizando a Karl Marx y Friedrich Engels en una reunión con los obreros, ¿no? Lo que ellos buscaban es organizarse para poder contrarrestar los abusos, las formas de explotación que existían. Hay un término que se usa bastante en este tiempo, la explotación del hombre por el hombre, cómo el hombre empezó a deshumanizarse para poder explotar a otro hombre, dejando de lado su humanidad. Entonces, esto nos conlleva a poder desarrollarnos mucho mejor. Y esto es importantísimo para poder entender que la filosofía se convirtió no solamente en un ente teórico, sino en un ente práctico, porque buscaba cuestionar, criticar y entre otras cosas más. Tres fuentes que recibió Karl Marx o el marxismo. De la filosofía alemana clásica tenemos la dialéctica, justo lo que te comentaba, de George Hegel, y de Feuerbach fue el materialismo. De estas, pues, va a sacar un materialismo y las leyes dialécticas, que significan el proceso tiene cambios, tiene contradicciones, pero esas contradicciones nos sirven para poder cambiar. Y desde la economía política inglesa va a tomar en cuenta a Adam Smith y el otro teórico es David Ricardo.
su teoría del valor del trabajo. De esta pues va a venir la economía marxista y la teoría de la plusvalía. Muchos me preguntan qué es la plusvalía. La plusvalía es el trabajo no remunerado que se hace. Cuando te dicen hay que trabajar un poco más y ese trabajo no te lo paga. Entonces a eso se le llama plusvalía. Y tenemos también otra influencia que tuvo Karl Marx, fue el socialismo utópico francés de Owen, Saint-Simon y Fourier. Entonces, ellos buscaban un socialismo, pero muy utópico. ¿Y por qué decimos utópico? Que no se podrá cumplir. Pero él dice, no, tenemos que hacer un socialismo que sea científico y la única forma que sea científico es luchando. Entonces, esas eran las tres fuentes que recibió nuestro amigo. Federico Engels, él buscaba, decía que lo primero en la vida, ¿qué es? ¿El ser o este punto o el pensar? Entonces, cuando nosotros decimos el ser, nos hemos convertido en idealistas. Y cuando nosotros decimos, disculpen, cuando nosotros decimos el pensar, entonces nos convertimos en ¿qué? Nos convertimos en idealista. Y cuando nosotros decimos que se afirma que es el ser, entonces nos hemos convertido en materialistas. Es como decimos en palabras más coloquiales, con el contexto, ¿cuál es primero? ¿La materia o la idea? ¿Cuál fue primero? ¿La materia o la idea? ¿La materia produce la idea o la idea produce la materia? O como muchas veces nos hemos preguntado en algunas situaciones que se ha tenido, es con respecto a algo que es importantísimo y cuando se dice, ¿cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O la gallina o el huevo? Entonces, esto también nos conlleva a poder entender, comprender algo que es importantísimo, las leyes dialécticas. Estas leyes dialécticas, a ver, con respecto a la ley de la negación, la ley de de la unidad y la lucha de contrarios. Otra característica tiene que ver con la ley de la transición de cantidad y cualidad. Entonces, con ello, nosotros vamos a darnos cuenta cómo la dialéctica va a ser importante aquí. La práctica como fuente del conocimiento, que es importantísimo, y cómo el hombre va a cumplir un papel importante y que no se va a convertir en hombre gracias al trabajo. Es lo que decía Engels, ¿no? Engels decía el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces, él decía, el hombre fue creado producto no de la evolución, él decía, el hombre le creó el trabajo porque antes el hombre estaba pegado a su mano y dice que mientras empezó a trabajar, empezó a convertirse de lo que es y a separarse de los animales, su pulgar se separó. Entonces, el viperismo, la recolección de alimentos, la creación de herramientas líticas, el fuego, la cocción de los alimentos, la cacería, el lenguaje articulado, la ganadería, el consumo de carne. Esto conllevó que en el proceso se diera que el cerebro empiece a evolucionar y la conciencia de tal. Entonces, esto se debe a que también el hombre empezó a hacer diversas actividades. Entonces, Engel decía que eso fue. Entonces le decía, un momentito, este teórico hablaba, es cierto, hay una lucha, pero hay que entender que aquí el que creó al hombre fue el trabajo como tal, porque tuvo esa necesidad. Entonces, la esencia humana como el conjunto de relaciones sociales, como ustedes lo pueden ver, es sobre la producción. Por ejemplo, Feuerbach, él va a reducir la esencia de la religión a la esencia humana, porque él decía pues que esencia humana no es algo abstracto, es un conjunto de relaciones sociales. Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo se ha ido evolucionando este tema. Justo lo que estábamos viendo en su momento. El ser social condiciona su condición social, su conciencia social. Entonces, como tú puedes darte cuenta, esta es la estructura económica, es la base de toda sociedad.
Y esta es la superestructura, que es la parte ideológica. Y en la parte ideológica encuentras lo jurídico, lo político, lo educativo, la cultura, el arte, la televisión. Entonces, nuestro modo de pensar está condicionado a nuestra forma de vida. Entonces, nuestra economía va a ser la base en torno a lo que vamos a pensar. Entonces, dime en qué contexto vives y te diré lo que piensas o lo que tú te basas ideológicamente, porque nuestra ideología se va a conceptualizar de acuerdo a nuestra condición económica. Entonces, esto va a ir a través de un proceso evolutivo y este proceso evolutivo va a ser importante para poder entender y comprender el cambio social que se ha tenido a través del tiempo. Entonces, de esa manera, te comento también sí que esto tiene cambios. Estos cambios se llaman contradicciones y estas contradicciones son pues la dialéctica. Entonces, es importante tomar en cuenta que el trabajo, cuando se ha degenerado, ha perdido su propósito, porque el trabajo sí dignifica, pero Marx dice que empieza el trabajo enajenado con la propiedad privada, que son una simbiosis, dice que empieza a desvalorar al hombre con en torno a las cosas que existen. Entonces, él dice que el hombre es genérico en tanto interactúa con su naturaleza. Entonces, su actividad le es ajena. El producto de su actividad también le es ajeno. Lo único que él, en el trabajo enajenado, no se permite la realización plena y espiritual del obrero. Hace las cosas porque tiene que recibir algo. Entonces, enajena al hombre con respecto al hombre. Y el hombre prácticamente aparece como enfrentando a los demás hombres, como un ser individual, se convierte en un ser individualista, se opone a otros seres individualistas. Entonces, el trabajo enajenado convierte la naturaleza en algo ajeno al hombre, privándole de algo muy importante, su labor social, su práctica social. Y eso hace que la vida se convierta en una vida genérica y te aleje de lo que realmente haces. Por eso muchas personas hoy en día hacen las cosas, trabajan o escogen una profesión, pero no de acuerdo a lo que ellos consideran les gusta, sino que esto se ha convertido en una desaparición del proceso y les convierte en algo enajenado, alienado, alienante ante las actividades que se tienen. Si tienes algún comentario, lo puedes hacer ahora, te invito a que lo hagas. Muy bien, esto fue un tiempo muy interesante para cada uno de ustedes.